convectivo de la ecuación de cantidad de movimiento es no lineal. Esta es la unidimensional, para que veamos la cosa más clarita. Aquí está, ¿ves? Es un cuadrado, eso significa no lineal. Cuando una cantidad no está elevado a la 1, ya ese término se transforma. ¿Y por qué esto es una mala noticia? Porque el método hasta tiene que tener un tratamiento especial para la no linealidad. ¿Okay? Pero me están diciendo que si va a resolver la cantidad de movimiento, no se salva nadie. Porque la ecuación ya es no lineal. Siempre. Siempre. No a veces. ¿Qué significa a veces? Bueno, que me digan, la viscosidad depende de la temperatura. Hay muchos problemas de la viscosidad. No tengo oportunidad de depender de la temperatura. En cambio aquí yo no puedo deshacer esto, ¿eh? Y un cuadrado siempre. Esa es la segunda derivada de la acción. Okay. Los escalares dependen del campo de flujo. Claro. Aquí lo veo yo clarito, si sí, de temperatura, viene agarradita de la mano del campo de flujo. Eso también es de 3D una dificultad. Porque ¿qué me dice? ¿Usted quiere resolver temperatura? Pues resuelva campo de flujo primero. Porque para resolver temperatura, si de manera aproximada, necesita campo de flujo. No hay una ecuación para presión. Bueno, ¿cómo es una ecuación? Aquí está la presión. Pero esa no es la protagonista de esta ecuación. La protagonista de esta ecuación es U. La de este es pi. Y la de este es rho. Entonces, tener una ecuación para la presión es como si yo tuviera uno de P de T. La gente que la presión no se conserva. En cambio, la masa sí, la cantidad de momento sí, y la energía sí. No hay ecuación en general de conservación. Hay que ver cómo se resuelve eso. Para flujo incompresible, la ecuación de continuidad queda sin la variable dependiente. Claro, porque si es incompresible es de cero. Si es incompresible, claro, es un número, pero que no le incógnita que U. Si es incompresible, es un número, pero incógnita que es pi, que puede ser, por ejemplo, t. Entonces, de ahí se ven cuestiones que chocan un poquito. Pero aquí hay un pensamiento interesante. Ah, pero el cuadro me dice, hey, como que te está sobrando una ecuación. 3 me dice, hey, te falta una ecuación. Esta ecuación es una mamá sin hijo. Esta ecuación es un hijo sin mamá. ¿O no? Hay que juntar estos dos de alguna manera. Y de alguna manera. ¿Cómo Patanca, el profesor Sporting y su hijo putativo Patanca se dieron cuenta de eso? Ellos son. Pasaron a la historia en serio. Ellos se dieron cuenta. Ok. Pero ahí no terminan los problemas. Vamos a mostrar dos más. Está claro que las derivadas en el espacio son importantes para las aproximaciones. Leo. La malla ataorzada confronta problemas con campos ondulatorios de presión o velocidad. Al momento de resolver cantidad de movimiento o masa. Vamos a ver qué quiere decir con eso. Vamos a mostrarlo como un campo ondulatorio. Supóngase que en algún momento de las iteraciones calculamos presión de alguna manera y nos da en el nodo
incógnita 50. Y en los nodos vecinos 100 y 100. Para seguir avanzando, yo evalúo este gradiente de presión. Lo necesito fijar. Lo evalúo como iba hacia adelante, vale 100. Iba hacia atrás, vale 100. Divido otra distancia que separa estos dos nodos y que me va a dar 0. Pero si algo no varía su derivada en el espacio, quiere decir que es algo constante. Pero un momentito, aquí yo veo que no es constante. Quiere decir que esa formulación sencillita no funcionaría con un campo ondulatorio, no lo reconocería. Y cuando necesite de U de X, ¿y dónde voy a necesitar de U de X? Por ejemplo aquí, ¿ves? Y lo constante es que aparece de U de X. Me va a ocurrir exactamente lo mismo. Claro, allí yo evalúo aquí ese valor y supongamos que yo tengo las velocidades en las caras, que está cambiando. Fíjense, no llegó a los FPS sino 40. Entonces aquí me da el distinto de 0. Pero si es permanente es que 0. Si es incompresible le saco ρ. ¿Y qué vale de U de X? 0. Y aquí me da que no es 0. O sea, aquí sin cero ondulatorio ya hay problema con la evaluación de las primeras derivadas. Entonces, ¿qué idearon otra vez Patanca y su estudiante Spalding y su estudiante Patanca? Bueno, dice, mire, donde usted necesite la velocidad, ahí es donde la va a calcular. Pero donde necesita la presión, y la va a calcular. ¿Dónde necesito yo la presión? Para calcular la velocidad. ¿Dónde necesito yo la velocidad? Para donde pueda satisfacer en la celda la masa. ¿Ok? Si usted calcula velocidad aquí y velocidad aquí, va a tener flujo de entrada y flujo de salida. La velocidad aquí, entonces la presión va a verse afectada no por la velocidad aquí, sino por la velocidad acá. O sea, se pone una celda especial para calcular un tipo. ¿Okay? Y va a ser muy fácil calcular la derivada de presión porque están aquí. Entonces, la malla sufre una transformación importante. Miren, lo que hasta ahora hemos hecho en difusión se sigue manteniendo, pero para todas las cantidades, menos para velocidad. O sea, si yo necesito coeficiente de difusión, fuente, densidad, temperatura, presión, va a ser en el no incómodo. Pero cuando yo vaya a resolver la ecuación de cantidad de movimiento, el nodo incógnito de velocidad no va a estar aquí, sino donde lo necesito, que es acá. Lo que quiere decir que este pasa a ser el volumen de control para la velocidad en X. Y para la velocidad en Y, como la necesito aquí, entonces este pasa a ser el volumen de control para dicha velocidad. O sea, fíjense. El volumen de control visto acá para la velocidad en este punto se extiende desde P hasta E mayúsculas. Y el volumen de control para la velocidad normal a la cara en este punto se extiende otra vez desde P hasta N mayúsculas. Son tres mallas distintas. Pero esta malla es como si fuera esto, yo lo hubiese corrido hacia la derecha.
Y esta malla es como si fuese esta, yo lo hubiese movido, subido, un poco siguiente lo hubiese movido hacia arriba, en otras palabras. Entonces, a esto se le llama malla desplazada. Eso incrementa la cantidad de variables geométricas que hay que manejar. Pero esa variable geométrica se calcula una vez y ya está, eso no se cambia. O sea, se incrementa el trabajo de carpintería, de distancia, de área, de volumen. No, ya está, eso no requiere ninguna ciencia. Lo que va a requerir es añadir un poco más de instrucción, lo repito. Entonces hace una vez, esa parte variable, una vez que esté funcionando bien, ya no hay que cambiar. Eso es lo que he venido diciendo por usted. Como si esto fuera poco, se añade otra información que va a estar asociada con un volumen de control, vamos a llamarlo básico. El volumen de control básico que no contiene en su centro los nodos de velocidad, también tiene un nodo que marca en su centro, que es un nodo donde se calcula la función de corriente. Pero esto se calcula por coprocesamiento, no resolviendo ninguna ecuación de conservación. ¿Qué significa coprocesamiento? Una vez que yo tengo la componente de velocidad, yo puedo calcular esta función que se llama función de corriente. ¿Y para qué carrizo yo quiero esta función de corriente? Porque la función de corriente es una cantidad que es constante a lo largo de una línea de corriente. Entonces, cuando yo pueda dibujar isolíneas de función de corriente, es que me dibujan líneas de corriente. Las líneas de corriente me indican con una sola imagen de dónde viene el flujo, hacia dónde va, está acelerando, está desacelerando, está recirculando. Todo eso nos lo da visualmente. Y eso es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra malla, y no estoy exagerando, puede tener millones de celdas y millones de nodos. ¿Cómo carrizo si nosotros vemos estos numeritos? Vamos allí a ver así si hay separación o no. Pero me ponen una cinturita de papel con esa línea política y hay separación. Así. Aquí se separó la corriente y nada ya se volvió a pegar. Recuerda, separar la corriente no es que quede un vacío, no. Queda una zona, no todo. Una especie de agua o de líquido estancado que no terminó de salir, no se quedó atrapado. Un movimiento. Un helio. Sí, como un remolino. Un helio. ¿Okay? Bueno, total que va a ser necesario no solamente decir cuánto vale la X y la Y del P, sino cuánto vale la X, de donde se vaya a calcular la velocidad en X, y cuánto vale la Y, donde se vaya a calcular la velocidad en Y. Estos dos variables que en el programa se llaman X1 y Y1. Bueno, cuando se hace todo eso, esas nuevas mallas, a lo que se integra esta ecuación. La ecuación diferenciada que queda es para cantidad de movimiento. En algunos artículos, cada vez menos, utilizaban una especie de herradura o de boomerang como recordatorio
de cómo se separan los nodos donde se resuelven ecuaciones de conservación. Un nodo central, por ejemplo, donde se resuelve T. Y un nodo desplazado en X, donde se resuelve U. Y un nodo desplazado en Y, donde se resuelve Y. Bueno. Entonces, para, por ejemplo, el nodo de velocidad en X, al integrar la ecuación en este volumen de control, queda algo común. Aquí ven ustedes el término de presión. Fíjense, hasta aquí, estos tres, lo habíamos visto hasta ahora. Todo lo que hemos expuesto como ecuación diferencial. Pero al tratar de hallar velocidad, no aparece. Aquí muestra claramente que la presión es una piedra en el zapato. Hay que lidiar con eso. Y sigo leyendo. Si el campo de presiones de arterial está dado, ya sea la sustitución inicial o proviene de la interacción anterior, entonces esta ecuación se puede resolver. Y me va a dar unos valores que están basados en esta suposición de presión. Fíjense, si yo conozco esto, esta ecuación es la que hemos venido resolviendo hasta ahora, la forma. Pero ¿qué pasa? Aquí viene la solución. Esto no tiene poco de continuidad. ¿Qué lo va a satisfacer si no usa la continuidad? Entonces, ¿qué plantearon Sporting y Paterno? Vamos a corregir esta presión, añadiéndole una corrección de presión, la cual obviamente va a cambiar esto, o sea, lo va a corregir también. Pero vamos a ver si logramos que al hacer esta doble corrección, primero en P, asterisco, y luego en un asterisco, esta U, que ya es corregida, satisfaga la continuidad. Así también que se puede ser. Vamos a hallar una corrección de presión que genere una corrección de velocidad, que genere una velocidad que satisfaga la continuidad. ¿Para qué? Ya lo dije hacia atrás. Pero no se ve si no lo otro. No, sí, sí. Sí, sí. No, estoy equivocado. Sí, yo le esto que va hacia atrás. Eso. Aquí está. Si no te pase continuidad, voy a cargar con esta también permite el zapato, porque estoy violentando una de las reglas llamadas básicas. Por eso. Se mata como dos palos un solo tiro. O sea, llega hasta acá y la pregunta es ¿qué consiste con continuidad? Válida. Se cumple y tú estás verificando eso. Bueno, aquí lo vamos a satisfacer. Entonces, eso se puede hacer. O sea, esto se puede plantear. Vamos a ver cómo lo hacer. Bueno, si ustedes reemplazan estas dos cosas aquí, se va a quedar aquí. Aquí, esta ecuación me dice cómo están relacionadas las correcciones de presión y las correcciones de velocidad. Me indica simplemente cómo reacciona un ante el cambio de presión. Ese es el primer paso. Vamos a ver cómo se da esto. ¿Cómo de aquí pasa? Luego de esto vamos a ver cómo podemos obligar que se haga contigo. Bueno, aquí viene algo que
me confieso que la primera vez que yo lo leí, uno de patas que me piratería. El libro que dice en su libro original, vamos a despreciar esto. Porque al despreciar esto, fíjense, yo tengo una relación explícita que me dice, si usted tiene esta prima, usted puede cumplir. Pero si yo mantengo esto, yo tengo que relacionar su prima con su prima en los vecinos. Esto es un problema más complejo, pero no va a ser algo rápido. Si se desprecia esto, aquí está la ecuación. Facilita si yo tengo los preferidos. Como aquí, ya tengo la corregida. Pero estoy sumando a lo que yo no estoy seguro que satisfaga la continuidad, algo que supuestamente voy a lograr que satisfaga la continuidad. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no tengo una unificación? Esta es una corrección. ¿Qué significará o qué pasará con esa corrección cuando por fin esto estamos presentando con P? Bueno, que no puede haber ninguna corrección. Y ya por fin yo conseguí la solución que satisface todas las ecuaciones, no debe haber ninguna corrección. O sea que cuando yo termine todo, bien, prima tiene que ser cero. Prima tiene que ser cero. Entonces, no es ninguna piratería, es una aproximación, ¿verdad? Que se va a hacer cada vez mejor. En la medida que nosotros nos acerquemos a la tarea. Ok, está bien, pero vamos a buscar un sobre y otro prima. ¿Usted está de movimiento? Sí. ¿Qué hemos usado? Conservación de la máquina. Si necesita la prima, hágala la conservación. Eso fue lo que le dije al principio. Hay una ecuación que es como una mamá. No tiene. Y hay un término que anda desamparado. Yo necesito P' que se atenga a continuidad. Pero no tiene una ecuación de continuidad que no la ha. Puede haber esta prima de continuidad que incluye continuidad. Incluir continuidad, ponerla en conjunto con las otras, significa satisfacer continuidad. Bueno, ¿cuál es la ecuación de continuidad? Aquí está, se integra. ¿Cuál es el nodo de continuidad? El central. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la incógnita de continuidad? Rho. Ajá, pero si es incomprensible, esto va a ser cero. ¿De verdad? ¿Y puede el método aceptar algún tipo de variación de densidad? Sí, siempre y cuando no sea debido a presión. Si hay un caso de interés donde la presión, donde la densidad cambie y no sea debido a presión, convección libre. Convección libre. Cambia la temperatura, cambia la densidad. No tanto que como si cambiara la presión. Y ese caso es muy importante. Sumamente importante. Entonces se puede la continuidad y quedan estos términos. Pero entonces no, se hallan con velocidad. Claro, y ahí la velocidad yo la puedo poner como la velocidad que hasta ahora tenía más la corrección. Y esta corrección está relacionada, como podemos ver aquí, con la corrección de presión. O sea, en otras palabras, si en la ecuación de continuidad aparece la corrección de velocidad, reemplázala por esta aproximación. Y me queda una ecuación de continuidad. La resuelvo y se puede resolver. Miren la forma que quedó.
Esta es la forma tradicional que yo apliqué el método Lulpino, esa ecuación se resuelve y su variable incógnita es P'. Esto tiene un bono. Esto no es casualidad. Esto fue fríamente razonado por estos señores. ¿Qué es un término fuente? Y el término fuente es el desbalance máximo. Desbalance máximo. Que cuando este término tiende a cero, nosotros podemos decir por fin ha pegado. Se satisface cantidad, se satisface cantidad de movimiento. Ya tengo el campo de flujo. El campo de flujo es densidad y velocidad. Es decir, conservación de la masa y segunda ley de Dios. Aquí hay una nota muy importante. No se quita procedimiento, no incluye los cambios de rol de la presión. Sirve para flujo incompresible o levemente compresible, aunque el rol puede cambiar considerablemente con él. Aquí, como se puso por terminar, la prima se relacionó con la prima, pero esta densidad no se le puso Roma prima. Bueno, este algoritmo que luce así, descrito al lado por los cabellos, parece casi una trampa. Estos dos señores lo denominaron el algoritmo simple. Entonces simple viene por Semi-Implicit Method of Pressure Ring Equation, que se traduce como acoplamiento de presión y velocidad, pero es semi-implícito. Un método semi-implícito para ecuaciones acopladas vía presión. Bueno, Patanca era un profesor que era corillo, manejaba mucho idioma. Entonces yo creo que se divertía poniéndole las cosas que él hacía nombres de cosas, de palabras simples, o palabras comunes, y que significaban cosas complicadas, porque ese nombre me entendido, ¿no? Método semi-implícito para ecuaciones elaboradas o conectadas vía presión. Y bueno, tuve estudiantes que estuvo mucho, que murió como le dije, a veces lo superaron a él y hicieron versiones de este algoritmo más rápidas, con mayor capacidad. La primera de ellas se llamó simple. Simple, como ustedes saben del inglés, significa más sencillo. ¿Qué fue lo que hizo la persona que eso significaba simple revised? El simple revisado. No pensé que hasta ahí llegó la Amazon de gallo. Vino otro un poco de años después y puso el simple. ¿Qué significa el simple? El más simple de todos. Se acabó esto. No recuerdo exactamente qué le puso a esa EST, pero tenía significado. Ahí se acabaron con el simple. Entonces, vino otro y inventaron otra expresión. Hubo uno de apellido Leonard, Quick. ¿Qué significa Quick? El más rápido. Como se puede imaginar, después vino otro y le dio Quickest. Más rápido todo. Bueno, yo creo que ya se cansaron. Pasa. Pero parecía una competencia entre muchachos. Bueno, lo que pasa es que muchos de esos se conocieron cuando fueron estudiantes del profesor Patanca. Se mandaron pensando. El profesor Porto. Ok. Bueno, en conclusión, la ecuación refleja para cantidad de movimiento dos volúmenes de control distintos, adicionales, pero
es el mismo formato que las ecuaciones que hemos utilizado hasta ahora para el volumen de control central o convencional. Aquí está el algoritmo, pero no en forma de diagrama de flujo, descrito en base a las acciones, en base a lo que hay que hacer. Se supone velocidades y presión. En el Fortran anterior, si no se decía nada, era cero colisión. Pero esos son dos buenos puntos de partida. Velocidades cero, velocidades, unos valores y presión cero. Se resolvía la ecuación de cantidad de movimiento. Por ejemplo, en el caso unidimensional, para la cara este, que la derecha, y para la cara sur, que la de abajo. Al resolver esta ecuación, ya el valor no satisface, no tiene presión de continuidad. Vamos a corregir eso. Se resuelve la ecuación de continuidad, pero escrita en términos de corrección de presión. Esa corrección de presión permite, como dice, corregir la presión y permite corregir la velocidad. Entonces, en este momento tenemos un campo que se obtuvo de aquí, pero ha sido corregido para que satisfaga continuidad. Pero yo cambié esto. Si cambió esto, ya dejó de satisfacer cantidad de movimiento. Se le va a tener un poquito. Entonces, hay que seguir hasta que todo quede satisfecho. No solamente continuidad, sino también cantidad de movimiento. Y eso se logra. Eso se logra. Por supuesto, al cambiar el campo de flujo, hay cosas que cambian. Porque dice aquí, que resolver cualquier fin que afecte al campo de flujo. ¿Qué puede ser afectado por el campo de flujo? Esto se repite hasta que este término B, que se genera en esta resolución, sea cero. Porque si este término es cero, quiere decir que ya se satisface continuidad. Le va a ser P asterisco igual P, que ya está corregido. Y repetir desde el paso 2 hasta que el término B de la ecuación para la prima sea pequeño. Y esto se satisface continuidad. En este momento yo sí puedo resolver cualquier variable que depende del campo de flujo. Ustedes pueden ver que en este algoritmo es central determinar el campo de flujo. Porque el campo de flujo afecta todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, por eso es que el programa tiene que ser algo complejo. Tener diferentes partes, ir resolviendo poco a poco y dividirlo en esas diferentes partes para que sea fácil modificar esas partes. Ok. Aquí vamos a parar, pero voy a decirles todo lo que todavía falta para complementar el algoritmo. ¿Cómo voy a manejar las condiciones de contorno ahora que hay velocidad? Eso es importantísimo. ¿Okay? ¿Cómo voy a hacer un contorno donde salga flujo? Porque yo ahí, por ejemplo, no conozco temperatura. Esa puede ser una de las cosas que yo quiero calcular. En otras palabras, ¿qué condiciones de contorno voy a poner yo en la salida? Eso requiere discusión.
va a involucrar otra vez la ecuación de continuidad de corrección P'. Pero al lograr hacer eso, se puede resolver problemas bastante complejos. Por ejemplo, uno de los problemas que vamos a mirar, y aquí ya van a ver por qué se lo presento de una vez, es un espacio anular donde hay calentamiento interno y enfriamiento externo. Y aquí se calienta. Y aquí se pone una temperatura que permite que el flujo salga. Pero va a haber efecto gravitacional. Y aquí va a haber flotación. Inclusive este se puede hacer más complejo, mirando ese espacio anular como un ducto que viene del otro ambiente hacia nosotros. Entonces va a ser un flujo desarrollado acá, pero que está cambiando su temperatura saliendo de la hoja, y que aquí tiene velocidades. Si hay velocidades longitudinal, normal a la hoja, hay velocidad radial y hay velocidad circunferencial. Entonces es el flujo sobre este espacio anular el que está desarrollado. Bueno, este es un problema en tres direcciones, tridireccional, pero realmente sigue siendo bidimensional. Y allí aparece flotación, eso lo vamos a incluir. Entonces aquí en esta hoja se explica cómo se va a manejar la flotación. Por eso lo tengo acá como el punto final de la teoría de la materia, para mostrarles cómo una manipulación, en el sentido sano de la palabra, de las ecuaciones diferenciales nos permite resolver un problema que luce complicado. Es tridireccional. Hay velocidad en las tres direcciones. Si se resuelve allí, pero creo que aquí solamente retomar el problema de flotación. Entonces todavía nos falta mirar algo antes de poder utilizar a plenitud el programa. Ajá. Voy a preguntar.